nuevo espacio de comunicación de la Presidencia de la República de Cuba vio la luz este jueves. Se trata del programa Desde la Presidencia, espacio en el que el primer secretario del Comité Central del Partido y jefe del Estado cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, abordará los más diversos temas de la agenda nacional y otros asuntos de interés. Esta primera entrega, en la que participó el ministro de Energía y Minas, Vicente Lao Levy, y contó con la conducción de la periodista Arlene Rodríguez de Ribet, dedicó parte de su tiempo a analizar los más recientes sucesos ocurridos el domingo último en 3 territorios del país, donde grupos de personas plantearon sus reclamos ante la compleja situación con la generación eléctrica y los alimentos. Sucesos estos, enfatizó el presidente cubano, que fueron aprovechados por los enemigos de la revolución para en el espacio de las redes digitales mostrar una imagen de caos o llamar a la desestabilización sociopolítica del país. De inmediato se formaron los clústeres de todos los contrarrevolucionarios, los políticos, toda la gente que constantemente están denigrando de la revolución. Se convirtieron en hechos de más permanencia y de más magnitud, manipulados incluso con técnicas de inteligencia artificial, las cosas que habían ocurrido realmente. Cuando vemos la confrontación entre esas dos Cubas, nos damos cuenta también de la perversidad que hay alrededor de todo esto. Y ratifica en nosotros la convicción de que todo esto responde a toda una plataforma que busca el estallido social en Cuba para acabar con la revolución. En este espacio, que inicialmente se estrena en la página de YouTube de la Presidencia de la República, el mandatario denunció que estos intentos por subvertir el orden en Cuba obedece a una vieja política del imperialismo estadounidense puesta en práctica hace casi 64 años, cuando manifestaron que por el apoyo mayoritario del pueblo a Fidel solo se podía derrocar a la revolución si el gobierno de los Estados Unidos, a través de la asfixia económica, lograba volver a los cubanos contra el gobierno revolucionario. Una práctica que en estos momentos aplican más que antes con el recrudecimiento del bloqueo y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Es muy perverso que ese país, ese gobierno, que te aplica un bloqueo genocida y criminal de más de 6 décadas. Un gobierno que te cerca toda cualquier negociación comercial o económica que tú trates de hacer. Presionan los barcos, presionan los bancos, presionan las agencias aseguradoras, aplican leyes ilegales y extraterritoriales como Torricelli y la ley Helm-Burton. Tratan de ahuyentar a los inversionistas, presionan a los países que quieren tener relaciones con Cuba, cierran las puertas a los créditos, a los intercambios y además nos cerraron los ingresos en remesa. Y como si fuera poco, prohíben que los ciudadanos norteamericanos vengan a Cuba de turismo. Ese gobierno que actúa de esa manera y que eso provoca carencias importantes de combustible que inciden en los apagones en Cuba y carencias importantes de alimentos, medicamentos, materias primas, insumos para nuestras principales producciones de bienes y servicios que entonces no podemos poner en disposición de la población, va a decir que no es culpable de todo esto. ¿Dónde está la vergüenza de ese gobierno? ¿Dónde está la vergüenza? ¿Cuál es la mentira que está diciendo Cuba sobre eso? Mientras exista bloqueo, mientras haya bloqueo recrudecido y mientras exista la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, nosotros tenemos todo el derecho soberano de culpar al gobierno de los Estados Unidos. Al intervenir en este primer programa, el ministro de Energía y Minas comentó sobre todo lo que ha hecho en las últimas semanas el gobierno cubano para adquirir combustibles en el mercado internacional, desafiando la persecución enemiga. Gestiones que junto a la entrada de la termoeléctrica Antonio Guiteras este lunes, enfatizó, han hecho posible una mejoría en la generación de electricidad en el país. Igualmente comentó sobre un amplio proceso inversionista en el sector a corto y mediano plazo que permitirá, con el empleo de las energías renovables, la generación de unos 2.000 megawatts. 1.000 megawatts en el corto plazo de un año y un mes. En la semana 17 de este año empiezan a embarcar los primeros 200 contenedores. La semana 17 es la semana que viene. Es la semana que viene. Y empieza un movimiento grande, como el que se hizo en la revolución energética,
grande en todas las provincias, del país. 1000 megawatts son 46 parques fotovoltaicos. Si 46 parques fotovoltaicos repartidos entre todas las provincias viene promediando unos 3 parques fotovoltaicos de 20 megawatts cada uno, 21 megawatts para ser más exacto. Ahora, después vienen otros 1000 megawatts que van a ser un poco más desplazados. Eso tiene un ahorro de combustible sustancial, importantísimo, sobre todo de diésel y de fuel, que es el que utilizamos por el día, esos grupos electrógenos que utilizamos en el horario pico. En esos 2000 megawatts tienen previsto acumulación de energía, baterías, para poder lograr en el horario pico y durante todo el día ir trabajando con el sistema eléctrico de una manera mucho más eficiente. En este espacio, el primer secretario del Comité Central del partido reconoció la labor de las autoridades de los territorios en que se sucedieron los hechos, quienes dialogaron con el pueblo, a la vez que reiteró la posición firme de la Revolución Cubana ante su enemigo histórico, el imperialismo norteamericano. El enemigo lo que nos quiere ver es enfrentados. Al enemigo no le interesa solucionar los problemas de Cuba. Si el enemigo interviniera en Cuba y se apoderara de Cuba, que nunca lo va a poder lograr, y sabemos por qué, y ahí está la frase de Maceo, no iba a resolver los problemas de la electricidad, ni iba a resolver los problemas de la comida, porque la lógica del capital no resuelve esos problemas. La lógica del capital, la electricidad estuviera, la generación de energía eléctrica estuviera sencillamente como estaba antes de la revolución, totalmente privatizada. Y tenía energía eléctrica, ¿quiénes podían pagarla? Hombre, claro. No olvidemos eso, porque por esa realidad se hizo la revolución, para borrar esa realidad. Porque la revolución va contra la lógica capitalista, va contra la lógica imperial. Y eso es, como siempre se ha dicho, un puñal en las venas del imperio. Que a 90 millas hay un pueblo digno. En los minutos finales del programa, producido entre la televisión cubana, Estudios Revolución y el equipo de análisis y comunicación de la Presidencia de la República, trascendió que el próximo espacio estará dedicado al suministro de los alimentos, otro de los temas que más afecta a la población cubana. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.